Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En este programa 37, pues posiblemente nos toca el más duro de toda la temporada, porque es el posterior a esa eliminación de la Unión Deportiva Las Palmas en las semifinales de la promoción de ascenso ante el Málaga después del empate a uno en la Rosaleda, después de perder 0-1 en Gran Canaria. Y bueno, se cayó de pie, se cayó luchando, se cayó soñando por muchos momentos, pero terminó cayendo en la Unión Deportiva Las Palmas. Y para analizar todo ello, para analizar todo lo que ocurrió en esta eliminatoria, como siempre estamos con Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Eh, Jodido, como muchos de los aficionados amarillos. Estamos grabando esto el día después, o la mañana después de ver caer eliminada a la Unión Deportiva Las Palmas, por lo cual la herida es reciente, el duelo está ahí, pero aunque para muchos sea esperado quizás, ¿no? Por el juego, no quita que duela, ¿no? Y que uno se vaya vacío. O ayer, los que no pudieron ir a la Rosaleda, apaguen su televisor con esa sensación de vacío, ¿no? Hablaremos, ah, este episodio ya adelantamos, ¿no? Que va a ser centrado en la eliminatoria en sí. Ya tocará hacer una reflexión general, que quizás nos viene incluso bien que no sea hoy hacer esa reflexión general, ese balance, porque es una de estas cosas que hay que sopesar y dejar que amaine la tormenta un poco. Pero de la eliminatoria, dos apuntes que después desglosaremos por mi parte. El primero, se perdió el ascenso en el Gran Canaria. Y el segundo, cuando de cuatro partidos contra el Málaga no ganas ni uno, creo que difícilmente puedes aspirar a más, ¿no? Cuatro partidos, los dos de la temporada regular, el de Gran Canaria y este de ayer de la Rosaleda. En ninguno, la Unión Deportiva Las Palmas mm, consiguió la victoria o incluso, Sergio, te diría, un chance mínimo para ganar. Ayer estuvimos cerca, pero hasta para mí, hasta el cambio de GC, se pierde totalmente la opción de conseguir algo más. No sé cuál es tu titular o tu breve síntesis, o si coincides con la Sí, mía. sí, más o menos lo que dices. O sea, por más que fuera esperado, obviamente duele y es un palo. Yo, más bien desde la visión personal, tampoco tenía muchas esperanzas en el ascenso, más allá de que, bueno, quizás las últimas 24 horas antes del partido sí que a través de las redes y demás se formó un poquito de locura y bueno, quizás parte de la afición y me incluyo, nos dejamos llevar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es cierto como te digo, es esperado, no había mimbres o yo no veía mimbres para, para pasar esta eliminatoria. Si te soy sincero, y esto lo tenía muy claro, si Las Palmas conseguía dar la sorpresa y pasar, para mí era la favorita tanto contra Castellón como contra Almería para ascender. Así de claro te lo digo. Me parecía más difícil el Málaga que cualquiera de los otros dos que se metió en este playoff. A partir de ahí, yo creo que el Málaga ha sido superior durante toda la temporada. Además, mentalmente también venían muy confiados y lo hablaremos porque yo creo que también se han dado bastantes circunstancias, entre ellas las lesiones que ha tenido Las Palmas en este final de temporada, como pasó también el año pasado, que no te digo que hayan sido la diferencia entre perder o ganar, pero que creo que sí que han condicionado un planteamiento de Luis García que otra vez en Málaga volvió a fallar en cuanto a la lectura del partido y a la visión de los cambios y demás. Así que más o menos por ahí irá todo el análisis, irá lo demás. Así que pasamos ya directamente para desgranar esta eliminatoria, para entrar en el tiempo de análisis. Hablaremos un poquito del partido de ida y por supuesto analizamos todo lo que ocurrió en la vuelta en ese Málaga 1, Las Palmas 1. Pues como decía, tiempo de análisis y no sé, Miguel, en el del partido de ida decías, ¿no? Para ti se pierde la eliminatoria en ese partido de ida. No Hmm. sé por cuál de las razones se pierde o cuál es la razón principal de ese partido de ida en donde pones tú el énfasis.
Mira, la justificación la encuentras en el partido de vuelta de ayer, en los 10 primeros minutos, o los 25 minutos, donde sales con la mentalidad que mínimo, mínimo te exige unos playoffs para ascender a primera división. Em, Está claro que la ilusión de la Rosaleda, la magnitud, ¿no? La atmósfera que se crea en la Rosaleda, ni de lejos se parecía a la del Gran Canaria, pero oye, más o menos hubo, después de un año regulero, ¿no? De sensaciones un poco agridulces, esa simbiosis en fondo te segura, ¿no? Se volvió a gestar, un mínimo, ¿no? Sin embargo, la respuesta de los jugadores en el Gran Canaria fue todo lo contrario. Y claro, un entrenador que aboga por el ataque, por ser valiente y demás, y unos chavales jóvenes con desparpajo que tienen, que son los dueños del barrio, por así decirlo, y se creen que son capaces ante un equipo, es decir, el nuestro, que no salió a morder, no era lo esperado, y ahí empiezas perdiendo. Empiezas perdiendo o la losa pesa más cuando encima encajas el gol. Y pesa el triple cuando tú no encajas ninguno y te vas a una caldera como es la Rosaleda, con un marcador muy desfavorable. Segundo argumento, el por qué se pierde. Vuelvo otra vez un poquito al primero, en esos 25 primeros minutos. Haces lo más difícil, que ya no es marcar el gol, es silenciar a la Rosaleda o noquear al Málaga, que emocionalmente es el equipo que más aupa estaba. Por fútbol que propone su entrenador, vuelvo a decirlo, de los mejores de los cuatro que jugaban en el playoff, el mejor. Y porque esos chavales que estaban con esa flechita tan para arriba, de repente el ostión que se lleva en el minuto 2 por José Rodríguez, le devuelve a una tierra, incluso ya le tambalean las piernas, ¿no? Que te repito, es lo mínimo, ¿no? Que tú puedes hacer si quieres aspirar a ascender. Todo se desmorona con el paso de los minutos de la segunda parte y argumenta aún más o le da más alas o te retrotrae más, por así decirlo, para que se entienda a los oyentes, al partido de ida. Es como si tú dices, hostia, sé, la primera parte de ayer, por esto quiero ascender Las Palmas. Pero ves la segunda y te recuerda el primer partido y tú dices, por esto no se merece ascender Las Palmas, ¿no? Por ahí van mis tiros y no sé si el enfado general o la lectura principal, que yo creo que más de un aficionado también puede compartir con nosotros, el hecho de decir que por 20 minutos tú no puedes merecerte ir a la final del ascenso. Y me jode y me termina jodiendo más, y ya te doy la palabra, Sergio, porque coincido igual que tú, que si ayer sales de la Rosaleda ganando, ascendías. Porque anímicamente sales muy, muy reforzado y ante Almería, aunque suene a locura, suena un poco a utopía, creo que hombre por hombre y equipo a equipo, los amarillos eran mejores que los de la Almería. Sí, un poco con el tema de más futbolístico, mm, yo quizás tengo una visión un poquito distinta. A mí me parece que el planteamiento en los dos partidos es igual y que se juega mejor en el segundo que en el primero, y sobre todo en la primera parte ayer en Málaga, pero me parece que el planteamiento de los dos partidos es igual. Lo que pasa que, eh, primero, Las Palmas no tiene capacidad de reacción ante la presión del Málaga en el partido de ida. No tiene soluciones para poder darle el balón a Mika Mármol y al final todas las salidas por Alex Suárez, y creo que el Málaga presiona bien en ese primer partido de ida. Eh, y creo que en la vuelta sí que se ven algunas variaciones, algunos movimientos también promovidos por la alineación que saca Luis García, que hace que un poco Las Palmas tenga un poquito más de salida, pero creo que de raíz el planteamiento es un poquito el mismo: estar recluidos, esperar un poquito atrás, salir a la contra. Esa es parte del debate que tengo luego para la segunda parte del programa, porque creo que una cosa es estar orgullosos o estar contentos por cómo compitió el equipo ayer y por cómo cayó el equipo, pero yo al menos no estoy contento por ese planteamiento, porque creo que no es el que debe llevar la Unión Deportiva Las Palmas en una temporada entera o como se ha visto durante este año, durante muchos momentos de la temporada. Entonces, creo que son dos debates distintos.
que, repito, creo que lo podemos abordar mejor en la segunda parte del programa. En cuanto a los dos partidos de la eliminatoria, te repito eso, que creo que Las Palmas no tuvo capacidad de reacción, sobre todo ante esa presión del Málaga en el primer partido, y creo que en el segundo se llevó mejor a cabo el planteamiento o unas apariciones tácticas, pues por ejemplo con la entrada de Viera, Clemente en muchos momentos pasando casi a como si fuera un mediocentro acompañando a Matucci. De ahí Kirian saltaba una línea hacia adelante para poder aparecer. Viera, como digo, aparecía en esa banda izquierda con Stanis también por esa banda izquierda. Creo que esos movimientos tácticos Luis García no los supo leer el domingo y a partir de ahí el equipo se ahogó. Y sí que quizás le pudo dar una vuelta durante los 2, 3 días entre los dos partidos para intentar que el equipo pues tuviera más herramientas, como así sucedió sobre todo en la primera parte. Pero yo creo que más allá del gol y de los primeros 10, 12 minutos, creo que luego el Málaga se asienta sobre el campo y empieza a otra vez someter a la Unión Deportiva, que repito, creo que defendió mejor en el segundo partido que en el primero, pero que realmente el estilo o la idea de los dos partidos fue más o menos la misma, lo que mejor ejecutado la segunda. Creo que los primeros compases del partido, mm, bueno, perdón, te contesto. Lo primero es que en esta parte de la Rosaleda sí entendió, o sí leyó bien que Amica Mármol fue objeto y objeto derribado en la ida por los del Málaga, ¿no? Es la salida de balón. Creo que ahí supo mejorar eso, en mi opinión. Pero los primeros minutos y el gol lo demuestra, cuando sales al primer toque, carbura mucho mejor el ataque de Las Palmas, ¿no? Sin embargo, si te vas a la segunda parte, y en eso Viera sabe muy, muy, muy bien jugar al primer toque. Sin embargo, si te vas a la segunda parte, cuando amansa la pelota demasiado, cuando no toca o no tienes respuesta para mí me recuerda a lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando sales a la primera con una mentalidad muy diferente, eso sí que estamos de acuerdo, ¿no? La mentalidad Sí, sí, obviamente, sí. por motivos obvios, la mentalidad con la que sales a la Rosaleda no tiene nada que ver con el partido de ida. Y ya cuando tienes una mentalidad diferente, un plan, el plan es el mismo, pero el objetivo es diferente, fluye todo un poco mejor, ¿no? De ahí la entrada de Viera, que para mí, ahora nos metemos en la alineación, para mí eh, fue una buena decisión. Pero ¿qué pasa? Que luego vuelves, creo, en la segunda mitad a los errores que te mataron en el partido de ida. Y sobre todo ya como que te vas encerrando en ti, te vas encerrando en ti y le das alas al Málaga, tal y como hiciste en la ida. O sea, para mí la segunda parte de ayer fue más o menos un calco en cuanto a sensaciones de lo que me transmitió el partido del Gran Canaria. Sí, uno Málaga de un poquito más superior o un poquito, no, bastante más superior a Las Palmas, sobre todo en la segunda parte, pero al final, a mí por muchos momentos se me pareció este partido y es uno que recordamos bastante, al de Valladolid, aquel 0-1 en Valladolid, el que Las Palmas encontró un gol rápido y luego se supo defender bien en área, y se supo defender bien recluido en su propio campo. Me pareció por momentos a ese partido. En cuanto a la alineación, lo que hablaba de este partido de vuelta, yo escribía en el punto net que la entrada de Viera o el que estuviera Viera en el campo era la figura que necesitaban sus compañeros Mm, dentro del terreno de juego en este partido. Y me parece que más allá del juego, que obviamente, quizás físicamente ya le cuesta llegar a ciertos niveles. Técnicamente no le vamos a decir a Viera nada, porque posiblemente sea el mejor jugador de toda la plantilla en cuanto a la técnica única y exclusivamente se refiere. Pero creo que sobre todo era, repito, esa figura que necesitaban sus compañeros, porque es el que le daba el temple, el que se atrevía a arriesgar en pases cuando el Málaga presionaba para intentar buscar los espacios libres o al jugador libre. A mí también me pareció correcto y creo que además vimos el mejor partido de Jonathan Viera durante toda la temporada. sí, o al menos el más defensivo. Yo estaba viendo el fútbol con unos amigos y todos decíamos lo mismo, ¿no? Es el partido más defensivo que le recordamos a Jonathan Viera. Mm, te digo, no te diría que la entrada de Viera vamos, pongo yo las manos en el fuego, era de todo menos por razones futbolísticas, ¿no?
tú necesitabas, tú necesitabas de todo menos fútbol, porque como tú bien dices, de la técnica, ¿no? Del fútbol, de la inteligencia, ya eso va sobrado el de la feria. Pero sobre todo era, y se vio también con la arenga, ¿no? Que te miraba a los ojos y te decía, casi que tírate por un puente aquí en Málaga y tú te tirabas, ¿no? Y eso te lo trasladabas al terreno de juego y así salieron como con lo que salieron. Pero donde sí pongo yo el foco en la alineación es en el jugador que no estuvo, eh, que es Barcia. No por Barcia, no apunto hacia Barcia, sino, joder, si no está ni tan siquiera en el banquillo, ¿por qué me dice Luis García en la previa que si es momento de arriesgar es ahora? ¿Sabes? Sí, sí. No. No pasa nada, véndeme si quieres, véndeme, pues oye, intentamos, apuramos en Barranco Seco, tal, pero no llega, pero va a viajar. Pero tío, no me digas, eh, pese a que fue un buen partido de Ale Suárez, pese a que fue un buen partido de Ale Suárez, en mi opinión, o un partido correcto, no me digas que Barcia sí es momento de regar es ahora y después que no aparezca ni en el banquillo, tío. No. Entonces, para mí ahí estuvo A un... ver, yo creo que ahí era más ese juego psicológico, ese farol al Málaga Pero quedas para ver si peor, cambiaban un... pero quedas peor tú después, Sí, pero Sergio. tienes que intentarlo. A ver, yo ahí lo entiendo. Al final tienes que intentar. Lanzas un mensaje en rueda de prensa que sabes que el rival te la va a escuchar porque quiere saber un poco por dónde van los tiros y al final no enseñas todas tus cartas. Te digo, puedo llegar a entender ese mensaje o el intentar mandar ese mensaje que tampoco aseguras y que dice, bueno, vamos a ver y si podemos arriesgar que sea ahora que es el momento. Te digo, yo lo entiendo por esa parte de, oye, vamos a lanzarle un farol aquí al Málaga a ver cómo reacciona y si plantea una cosa diferente. No sé. Pese a que, te digo, se confía en los 11 tíos, en los 11 que defienden el escudo y demás, pero sí que es un poco, a toro pasado lo ves un poco bajona o al menos yo lo veo un poco de bajón de sí, joder. No me digas esto porque Sí, después... y además futbolísticamente y si quieres lo tratamos ahora o lo podemos dejar para el debate. A mí me parece que hay dos bajas claves, que es lo de Barcia, porque te da una salida de balón mucho más clara que la de Alex Suárez, eso estamos todos de acuerdo en ello. Y una Aparte seguridad, aparte de la seguridad, sí. aparte de que defensivamente es seguro, te da una salida mejor que la de Alex Suárez. Y luego a mí me parece que la baja de Ale García es lo que le ha cambiado los planes a Luis García durante este tramo de temporada. ¿Por qué? Porque en la ida intenta meter a Pejiño como un carrilero. En este partido, al que metes es a Stanis para que ayude a Clemente y sea el carrilero. Hemos hablado muchas veces de esa función que hacía Ale García de recorrer toda la banda, de ser el quinto defensa porque se metía en el carril para que Clemente tuviera una ayuda y estuviera más centrado. Creo que a partir de ahí han cambiado muchas cosas y le ha lastrado a la plantilla y a Luis García. Esto también habla de los recursos que tiene Luis García para cambiar cuando las cosas van en contra, que han sido pocos o que ha demostrado que no terminan de ser del todo finos, y también habla de la profundidad de plantilla y quizás habría que abrir un tema más que es Cristian, que se fichó justamente para eso, ese lateral zurdo y que no ha aparecido en casi ningún momento de la temporada. ¿Qué hacemos? ¿Te contesto? ¿No te contesto? Es un buen velón para después. Mira, si quieres, hacemos una micropausa. Eso lo trasladamos para después. Nos metemos en el partido y ya contestamos, porque es que yo creo que lo de Ale García, se me viene a la mente incluso Ale García Viti. O sea, te junto a dos, uno por lo que aporta, pero es que si juntas a los dos por lo que, ¿cómo te digo? Por lo que deja de lado o saca a relucir que no le sirve a, ¿no? Decir, vale, tengo dos tíos Ujú. fuera, pero lo que tengo no me sirve, ¿no? Es que era mi sensación en el minuto 70 o 75 que me preguntan, ¿y a quién puede sacar? Y yo le dije, ¿vas que va a sacar Iván Medina? Porque no tiene a más. Porque si estuviera Viti, pones a Pesolés y Viti. Si estuviera Ale García, pues incluso Viti lo puedes mandar Ale García para donde Millacir o Viti para otro lado o al revés, o sea, mil y una alternativas, ¿no? Y si te centras solo en Ale García, toda la ayuda que no ha tenido Clemente en este tramo final de temporada, saca a la palestra todo lo que de aquí para atrás
se ha trabajado Ale García y quizás no se ha valorado, ¿no? Ese es otro gran melón que, como digo, ya vamos después a él. Del gol, Sergio. Para mí, gol de los que le pedimos, ¿no? O de los que nos gusta ver a nosotros, ¿no? De decir, no hace falta quizás posesiones tan largas, sino en una oleada, en una transición, encuentras al hombre, sí, al hombre libre, lo encuentras atrás, a ese llegando desde la media luna y de primeras la pone al palo largo. O sea, creo que en ejecución de los de los mejores goles recientes de esta Unión Deportiva Las Palmas. Sí, sí, sí. Además, si ves las jugadas enteras, salen los centrales jugando, Kirian cae a ese costado derecho ocupando el puesto de Marvin que hace la ruptura al espacio, un buen pase de Kirian buscando la velocidad de Marvin y luego, como dices, la entrada atrás y el remate de GC, que si no me equivoco son 11 goles, no sé si son 11 o 12, diría que 11, que creo que es su mejor temporada con la Unión Deportiva Las Palmas, o igual a la mejor temporada con la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, el gol, como dices, en cuanto a construcción de jugada, un buen gol, además rápido, como decías antes, para silenciar a la Rosaleda. Y te repito, yo creo que el Málaga se empieza a sentar poco a poco a partir del minuto 15 o 20, pero realmente es que no hacen ningún disparo entre palos en la primera parte. Y yo creo que es una primera parte en la que Las Palmas realmente no sufre. Y repito, creo que defendió bien durante toda la primera parte, más allá de que eh, fuera de los dos intentos de Stanis, primero ese tiro que intentó el primer palo un poco precipitado y luego ese contragolpe que manda por encima del larguero, no tiene tampoco muchos acercamientos más Las Palmas, pero creo que bueno, que el plan, digamos que se ejecuta al 50%, metes un gol rápido, pones los nervios al Málaga y a partir de ahí vas dejando que pasen los minutos y creo que es casi lo que ha venido proponiendo Las Palmas durante toda la temporada. Vamos a dejar que pasen los minutos, vamos a intentar que nuestra calidad y nuestra capacidad de jugar con balón nos haga tener alguna ocasión y recemos para estar acertados y meter el segundo. Creo que fue un poco por ahí. Es que era una primera parte donde tú una vez marcas no debes sufrir, ¿no? No, o sea, si usas la cabeza no tienes por qué sufrir de más, ¿no? Tú marcas el gol, te repliegas un poquito para atrás y sobre todo hizo muy bien en taparle los espacios al Málaga e incluso en los momentos clave cuando, bueno, para mí se inhabilitó por completo a Chupe, por lo cual te habla muy bien de que se estudió al delantero andaluz, pero sobre todo fueron listos en muchos 2 contra 1 a la rubia. Si te fijabas, ¿no? Cuando muy rara vez tenía Clemente un 1 contra 1, incluso salió ganando en la mayoría de los duelos ante la rubia. Sin embargo, siempre tapaban las opciones de pase al 10 del Málaga. Sabedores, ya, que lo hemos dicho por aquí, que para nosotros es quizás el cerebro del equipo, ¿no? Del Málaga. Y ahí lo inhabilitó también en su justa medida. Por el resto, podías haber, teniendo al Málaga noqueado, ir a por el segundo. Sí, pero creo que no, porque quizás asumirías más riesgos de los innecesarios, sabiendo que con el 0-1 desde el minuto 2 te ibas a una hipotética prórroga, o al menos tenías una segunda parte para ir metiendo el diente, ¿no? Y Luis García había avisado durante todas las apariciones previas que no había que volverse loco y que la eliminatoria o el partido duraba 98 minutos y se podía empatar en el 1 o en el 98. Así que bueno, que al final era un poco lo esperado, lo que decíamos, era un poco el planteamiento esperado que traía o que íbamos a ver de la Unión Deportiva Las Palmas, hacer el partido largo, no encajar e intentar meter un gol, como decía Luis García, o en el 1 o en el 98 porque iba a servir para lo mismo que era para empatar la eliminatoria. Yo creo que el punto clave y donde todos estamos de acuerdo, y lo ponía en Twitter, ¿quién nos lo iba a decir en agosto? Es la salida de Jonathan Viera y GC en el minuto 60, donde ahí yo creo que Las Palmas pierde totalmente el partido. Sobre todo, la de Viera creo que todos lo hubiéramos entendido por un tema físico, lo de GC yo al menos lo hubiera aguantado 15 o 20 minutos más, porque es que estaba siendo el jugador que bajaba esos balones, que jugaba de cara, que estaba descolgándose desde la punta del ataque para entrar en juego y darle un par de salidas
o sea, de darle salidas a Las Palmas. Recuerdo sobre todo esa segunda ocasión de Stanis, ¿no? Que es una muy buena descarga de GC que pone de cara a Stanis para que ataque a la defensa rival casi desde centro de campo. Eh, Repito, yo creo que lo de Viera si hubiera sido entendible, aunque Manu Fuster entró muy mal al partido, lo de GC es indefendible y sobre todo viendo lo que ha venido dando Iker Bravo en todos estos meses aquí en la Unión Deportiva. Sí, sobre los cambios, si nos fijamos en la imagen justa, cuando sustituyen a Viera, le dice claramente a Kirian, no puedo más, no puedo más, ¿no? De ahí que decíamos que era el partido más defensivo de Jonathan Viera y su esfuerzo fue mayúsculo. El error del partido y en el momento en el que se te va toda aspiración a pasar a la final, o al menos tener opciones de pasar a la final, el meter a GC en ese cambio junto con Viera. eh, Se te va tu mayor amenaza en el ataque y entra eh, tu amenaza más débil o simplemente ninguna amenaza en sustitución al 10 de la Unión Deportiva. Te repito, para mí el error está ahí, en ese doble cambio. Y vuelves a repetir errores es que no te diría ni del pasado, de hace apenas 3 4 días que también sustituiste a GC y se te viene abajo el ataque, porque es que básicamente ya los defensas, los centrales en concreto del Málaga, no tuvieron trabajo alguno. Por Viera entra un Fuster que se le notó que anímicamente le sentó muy mal la suplencia, muy desconectado al partido, impreciso en controles, en pases, toma de decisiones. La ocasión Pero clara, perdón, Sergio, sí, la ocasión clara que tuvo sin sentido con su cuerpo golpea a las nubes, su cuerpo lo coloca hacia atrás y se le va el disparo a las nubes. Fue un cúmulo de errores en cadena ahí que todo viene propiciado desde los cambios de Luis García. sí, pero que Fuster, más allá de lo que dice de este partido en concreto, el de la ida también es bastante flojito y venía dando señales de que no estaba en su mejor nivel en este final de temporada. Así que bueno, que no es solo cuestión anímica de haberse quedado en la suplencia en este partido en concreto, sino que creo que es un estado de forma que viene de semanas atrás. Y con lo de Shaker Bravo es que yo creo que es, digamos, un doble castigo. No es solo que quitas a tu mejor delantero, sino que el que entra, digamos que te resta, ¿sabes? Si Jesse es un 100 y si metiendo a cualquier suplente se quedaría en un 0, metiendo a Iker Bravo se te queda en un -100 por entenderlo un poco de una manera un poco más visual, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, mm, Pero es que esto ya lo hemos hablado, que es que no es un delantero como tal. Así como Jesse se ha tenido que reconvertir a balones al pie, a un punta claro. Por el juego de Iker Bravo ves tú que nunca ha sido, pero se ha empeñado Luis García en ponerlo de punta. Siempre ha sido un sí, pero segundo. que Si juego... por GC sale, vamos un segundo, hubieras mantenido a Lukovic, perfiles muy similares, delantero claro por delantero claro, tú dices, bueno, pues a lo mejor del que me da un 100 al menos con este puedo intentar llegar a un 55. Pero es que estoy poniendo de un 100 a un -100 y encima el -100 ese en una demarcación que no le favorece. Pues joder, es que te estás poniendo, es que te pones piedras, tío, tú solo en el propio Sí, tejado, sí, tío. sí, sí. Pero que lo que dice Ticker Bravo realmente tampoco es que haya demostrado que tenga un gran juego, que sepa, no sé, que haya entendido el estilo de Las Palmas, que sepa triangular con sus compañeros. Es que yo ayer le cuento casi más resbalones que pases, por ejemplo. Sí, No sé. sí, sí, no, no, Y tal cual. cada vez que ha entrado es un jugador muy impreciso, no termina de, no sé, de coger el ritmo. A mí me ha dejado, vamos, muy, muy, muy frío. Y también hay que ser honestos, yo decía en enero que sacabas a Marc Cardona y a Jaime Mata y traías como nombre a Iker Bravo, Millasilo, Benedetti y decías, pues por nombres mejora la cosa. Luego es verdad que con el tiempo pasado, con el periódico del día después, pues esos comentarios que quizás hacía yo personalmente en enero, pues quedan en nada porque realmente no han aportado nada, sobre todo Iker Bravo y Benedetti. Que no te puedo quitar
ninguna coma a lo que dices, y para mí fue mi pensamiento cuando nos eliminan, o desde el minuto 75 así, es en plan, era del estilo de, eh, ¿qué más pues, o sea, qué podemos sacar? O sea, ¿qué hay para sacar? ¿Quiénes pueden darle una vuelta de tuerca a esto? Evidentemente, nadie. Y ya después termina el partido, y esto lo hablaremos en la reflexión, porque quiero traerlo punto por punto. Decía, es que quizás la plantilla, y esto sobre todo lo has dicho tú, ha estado sobre rindiendo con cosas muy cortitas. Es que Sí, quizás sí. hay un déficit por parte de la dirección deportiva muy grande. Y lo que se intentó subsanar en enero, quizás en vez de un parche, fue una tirita, pero que la herida seguía siendo visible por los demás lados. ¿Entiendes? Y de lo que dices, no es solo dirección deportiva. Es que Luis García de repente deja de apostar por Iván Gil en enero. Es que por Benedetti nunca se ha sabido realmente para qué se le trajo. Eh, Pero es que eso es normal, Sergio. Mira, escuchaba esta semana a Monchi en Radio Marca, antes de ayer creo que fue. Oye, yo me siento con Manolo y le digo, Manolo, ¿tú juegas así o te amoldeas a otro sistema? No, no, yo juego así. Y dice Monchi, perfecto. Vale. Jugadores para tu sistema. Esto y esto. ¿Te gusta? Este y este. Pues este sí, este no. Perfecto, dice Monchi. ¿Para qué le voy a traer yo un jugador que sé que uno no se ajusta a lo que él quiere y dos se ajusta menos aún a un sistema que no va acorde con el del entrenador? Es que quizás es por eso, es que quizás lo he intentado tanto con Iván Gil y no es el mediapunta del estilo de Fuster o de Viera. Es que le traen a un Benedetti que es que no sabemos ni cuál es su verdadera demarcación. Y el que lo ve todos los días entrenando es él y su staff técnico. O sea, es que no es por defender es que no es por defenderlo porque creo que no hay por qué defenderlo. Pero es que el primer paso para formar una gran plantilla pasa por traer unos fichajes que se amolden a lo que pide el técnico, sí, sí, que es de totalmente. cajón, y que encima te cargas. Repito, vale, te quitas a Jaime Mata un contrato tal, te quitas al de Cardona un contrato tal, pero cortas una sesión de Lukovic o mantienes un perfil Iván Gil y no traes al otro tal. Es que coño, es que hasta entiendo que tu recurso en playoff sea Iván Medina. Es que hasta lo entiendo. ¿Por qué? Si es que, ¿para qué? Si es que yo ya he probado tantas veces a un tío aquí y no me ha servido, y por otro es que ni lo quiero poner porque me sirve menos aún. Pues para eso pongo al pibe, que más o menos sé que es más o menos técnico. Sí, 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 pero por eso te digo que creo que hay distintos factores y no todo es la culpa de Luis García o no todo es la culpa de la dirección deportiva. Creo que hay que repartirlo y que se pueden repartir entre ellos esas culpas y como te digo y ahora remarcabas tú, posiblemente la plantilla ha sobre rendido en muchos momentos y yo sobre todo he notado y los resultados lo dicen que cuando ha tocado dar un paso adelante, cuando ha tocado hacer un partido un poco más serio, cuando ha tocado darle una marcha más al juego, pues no le ha dado a Las Palmas. Igual que contra los equipos de media tabla hacia abajo, se ha rendido muy bien, casi no se ha fallado y ha sido un equipo Las Palmas eh, muy seguro en cuanto a que sabías que esos partidos y esos resultados los iba a sacar casi siempre adelante, porque como digo, era un equipo muy fiable en esos partidos. Y bueno, es que nos habíamos quedado en el tema de los cambios de Luis García. A partir de ahí los dos coincidimos en que acaba el partido y pues llega ese gol de Joaquín que termina de darle la puntilla a Las Palmas, Bueno, que luego antes se quedan ocurre sin la acción capa. polémica, ¿no? O sea, justo antes del gol. No sé si Sí, para el ti, penalti. para ti penalti, no Para, penalti. para mí es penalti de fútbol moderno. Para mí en un fútbol normal no sería penalti. En un fútbol en el que se miran repeticiones y cualquier pisotón se pita, para mí es penalti. Muy bien definido. Por lo menos. No, creo que acusar a los árbitros es insignificante o creo que no ganas nada con eso. Pero sí que es verdad que por lo menos para hacer autocrítica acude al VAR
o me extraña mucho que desde el bar no le digan, quizás es una jugada potencialmente dudosa. ¿Quieres ir a verla? Ah, tal. Nada, ¿no? Y además fue muy A rápido, mí, si te fijas. Hizo así, sí, sí. súper rápido. A mí, Cuanto a menos mí es que rápido, creo que no se tendría que haber tomado la decisión. A mí es que las críticas a los árbitros en acciones o en partidos concretos no me suelen gustar, a no ser que sea una cosa muy, muy terrible. Ejemplo, lo de Jaime Mata contra el Mallorca aquí hace la temporada pasada. Eh, Tiene que ser una cosa así de escandalosa para que realmente a mí al menos me dé por señalar al árbitro. A mí realmente lo que creo que hay que señalar y demás es las directrices que hay del CTA y el cómo se pita durante toda la temporada, porque estoy seguro de que esta acción en la jornada 12 sí se pita porque parece que es una cosa sin mucha trascendencia porque es en medio de la temporada y bueno, son 3 puntos más, 3 puntos menos, pero que en un playoff, como todo, digamos que eleva el nivel un poquito, pues ya elevan el listón de cosas que durante la temporada sí se pitarían, en estos partidos no. Por tanto, yo creo que un poco es más bien el criterio donde hay que apuntar y donde realmente es lo que a mí me molesta, que el criterio en la jornada 12 o en la jornada 15 o en la jornada 20 no sea lo mismo que el criterio en el playoff. Y a mí eso, porque, por ejemplo, Que cuanto el menos es tema de las dudosa tarjetas... la jugada, cuanto Sí, menos. sí, no, no, y por ejemplo, las tarjetas amarillas, los dos partidos me parece que hay un arbitraje muy valiente en cuanto a no enseñar tarjetas desde el principio, dejar jugar, Correcto. dejar que hay contacto. Durante la temporada eso no pasa. O sea, me parece que ahí es donde creo que hay que apuntar más que eh, en el árbitro individual de X partido. Tal cual. Luego llega el gol, que rápido, si quieres comentamos, para mí el error está en Marvin en el hecho de decir que si estás tieso, tírate un segundo, tírate 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos antes. Y si ya no te quieres tirar, al menos no abandones o no vendas a Miyashiro tanto, ¿no? No lo vendas tanto, no lo pongas tanto. Luego un rebote que le da a Kylian y acaba el gol. A partir de ahí, más corazón que cabeza y sobre todo para mí, ese corazón latía sin ningún sentido en el hecho de decir, amasaba la pelota cuando no había que amasarla y quizás no la centraban cuando tocaba centrarla, ¿no? Una toma de decisiones muy, muy errónea, una gestión muy, muy pobre del equipo que al final acabó en mantenerse otro año más en segunda división. Pues lo comentamos ahora todo en el tiempo de debate. Voy a terminar yo con una reflexión rápida, que en vez de meter a Iván Medina, yo hubiera acabado con Juan Mersos de delantero centro y a colgado balones a ver lo que pasaba. Así que pasamos al tiempo de debate y análisis y ahora comentamos esto y mucho más. Pues pasamos ya al tiempo de debate y análisis, reflexión, bueno, un poco de actualidad también, porque estamos todavía con ese día de luto, pero ya se Se empiezan a puede mover llamar algunas. tiempo de desahogo ahora, a partir de ahora, Sí, sí, sí. tiempo de Tiempo de desahogo. desahogo, pero bueno, que también hay un poquito de actualidad, se empiezan a mover cosas como es obvio desde el minuto cero después de esta caída de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero Miguel, como siempre, y para ya cerrarlo el último de la temporada, MVP te dejo que digas de la eliminatoria o del partido, el último de este miércoles, cualquiera de las dos me vale, porque además es muy posible que sea el mismo jugador. Mm, vale, porque el MVP de la temporada intuyo que lo haremos en el episodio de reflexión este, ¿no? O sea, más Sí, adelante. sí, sí, sí. Vale, vale. MVP del partido, José Rodríguez, que por cierto le dieron el trofeo o el galardón que salió al final. MVP de la eliminatoria para mí, Dean Cork. Y ya te digo que uno de los dos es el MVP de la temporada en el episodio de la reflexión. Pues te iba a decir yo que sé de este partido y de la eliminatoria, pero estoy muy de acuerdo en que si Las Palmas pudo soñar hasta el minuto 97 del partido de vuelta es porque Dinko Horcas apareció en varios momentos clave para que, bueno, para que Las Palmas siguiera soñando, como digo. Así que estoy muy de acuerdo contigo en que Dinko Horcas me parece el MVP también de la eliminatoria. Me los puso de corbata, no te voy a mentir, en esa salida que se va después el jugador del Málaga a Sí, sí. banda, eso no te lo voy a engañar. También creo que el cabezazo de Chupe es un poco para los highlights.
pero te hablo de la parada de esta que saca con la pierna a Niño, creo que fue, y en la jugada, sobre todo en los últimos minutos, eh, esta que es un mano a mano que se tira incluso Pejiño para hacer la falta y tal, y saca una mano ahí, se abre como... bah, o sea, lo del Balcánico, tío, o sea, a ver cómo te lo digo en una frase. Mm, me cuesta mucho recordar, hablo en clave UD, cómo o cuánto un portero ha influido en la ambición del ataque de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, cómo un portero ha mantenido vivo el ataque o las ganas de seguir atacando tanto como lo ha hecho Dean Cork. Porque si te fijas, la de la mano esa que saca en el 92, con la misma es que deja a los centrales atrás y él sale. O sea, el que sí, el que da el pase es él para tirar para adelante. O sea, incluso tenía más ganas, más ansia de llegar al campo rival. El portero, tío, el portero que los centrales, tío. Por los Sí, motivos sí. que sea, reventado, por lo que sea. Pero tenía, el que quería llegar antes al campo rival era el portero, tío. Sí, sí, total. Y bueno, temporadón y gran eliminatoria del portero. Esto quizás para el próximo episodio también lo podemos hablar. eh, pero te diría que casi después de Álvaro Valle es el mejor portero que ha pasado en estos últimos 10 15 años en Las Palmas, ¿eh? Para mí le compite a Valles, ¿eh? O sea, en los de estos para mí le compite, ¿eh? Quizás te deja más... Bueno, quizás Bueno, y no. Valles, Es que hemos visto a Valles Valles es en una primera temporada en también. primera. Claro, claro, Exacto. exactamente. Eso pesa también, ¿no? Pero el hecho Sí, sí, de la trayectoria que ha tenido Dean Corca, de ser un segundo portero estancado en el banquillo, en- a todo lo que nos ha dado en esta temporada, ya lo analizaremos más adelante, pero a todo lo que han notado en esta temporada y en esta eliminatoria, es de un mérito y estratosférico. cuando le tocó entrar, cuando se lesionó Silesen, ¿eh? Que también Atlético, hizo un par de buenos no, partidos. no, es que te toca contra Atlético de Madrid, Sergio, y es que me acuerdo como si fuera ayer. No, no, pero y que después juega varios partidos más que lo hace Sí, 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 realmente sí. bien para ser un portero suplente, que era su primer año y demás. Y en este segundo se ha consagrado, por supuesto. Em, Ay, Tiempo de desahogo, como hablabas, más que tiempo de debate. Em, yo me preguntaba, ¿no? Y tenía aquí la pregunta de si se perdió todo en el partido de ida. Eh, y creo que se puede unir a la otra que también tengo apuntada, de que si fue un buen partido, se compitió mejor que en la ida. Repito la pequeña reflexión que hacía al inicio. A mí me parece que se compitió bien, que ayer se cayó de pie, que ayer Las Palmas dio una buena imagen. Pero creo que este no debe ser el estilo con el que Las Palmas tiene que intentar ganar. Las Palmas tiene que sacar jugadores de cantera que quieran tener balón y que quieran jugar en campo rival. Las Palmas tiene que fichar también ese tipo de jugadores. Las Palmas tiene que traer ese tipo de talento. Y lo que no puede ser es que la mayoría de la temporada se juegue a estar muy replegaditos, a estar muy juntitos en campo propio muchas veces, a no perder balones, a defender bien eh, y a ver si enganchamos un gol en algún momento del partido. Sobre todo, y esto es algo que venimos diciendo durante toda la temporada, a Las Palmas le ha costado muchísimas veces en muchísimos partidos durante la temporada ese juego en tres cuartos de campo, ese juego de los mediapuntas, que deslumbren los mediapuntas, que aparezcan, que haya movimientos, que tácticamente se mueva el equipo con fluidez en ese ataque posicional a rivales que se te encierran atrás. Creo que a Las Palmas eso le ha costado y le ha faltado mucho. Y por ahí es por lo que me deja de ver tanto esta eliminatoria como la temporada entera. Pero por eso te digo que más allá de que en este partido de vuelta contra el Málaga se compitió bien, a mí el cómo se compite es lo que no me termina de convencer. es que quizás creo que a todos nos hubiera encantado que esa manera con la que se compite ayer se hubiera hecho, se hubiera trasladado el resto de la temporada, ¿no? O yo creo que no me equivoco si hablo que vimos un equipo que nos gustó más
esa primera parte o cómo sale, ese impacto directo, mejor dicho, que tuvo el... Sí, pero a lo que voy es que a mí me gustó el equipo en la Sí, primera no, yo parte entiendo que tú no entiendes ese cambio de filosofía, quizás, ¿no? Ese cambio de... Exacto, exacto. A mí me gustó más el equipo ayer, Exacto, obviamente. Creo exacto, eso es. que le echó más ganas, pero en global, ese tipo, esa forma de jugar, de que los mediapuntas no tengan tanto protagonismo, de que Las Palmas no sea capaz de encerrar a los equipos en campo rival, o de la que Las Palmas prefiera más el cerrar el partidos largos y empates y Sí, derrotas sí. y ganar por la mínima, es lo que no me termina de convencer, ¿eh? O sea, yo entiendo que para ti la Unión Deportiva Las Palmas tiene una filosofía intrínseca a X y, por ejemplo, ayer fue un Y, claramente. Fue otra variable que no es la que estamos acostumbrados como aficionados. También te digo, es que a lo mejor en los mini torneos estos tú tienes que tener la filosofía que sea y para salir a ganar. Entonces, Eso también era otra de las reflexiones que tengo. Obviamente, en un playoff te tienes que acomodar y tal, pero no hemos visto la otra cara de Las Palmas en otros partidos. Es lo que me ha faltado. Quizás no exacto, tanto sí, sí, esto, sino el no haber sido capaces de sacar lo otro. totalmente de acuerdo. Es que también hay mil maneras de jugar al fútbol, ¿no? Esto es un tópico que ya se sabe, pero creo que nos ha costado muy mucho saber a qué juega o a qué... No a qué quiere jugar Luis García, pero a saber a qué juega la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Porque yo creo que la que quiere jugar ya desde el día uno se supo, ¿no? El aburrimiento, esto, lo otro, bloques medio Pero es bajitos, que, tal. por ejemplo, su discurso en rueda de prensa, y lo dijo, por ejemplo, esta semana, es que quieren ser protagonistas con balón, ser presionantes y tal y cual. ¿Cuándo ha sido Las Palmas? Bueno, es que posiblemente los mejores partidos de Las Palmas ha sido cuando ha conseguido hacer esa presión en campo rival, cuando ha conseguido robar en campo rival y atacar rápido. Que te Pero digo, no pido un 75% de posesión en todos los partidos y jugar todo el rato ahí con el rival encerrado y que no te dejen espacios para poder entrar. No te pido eso, obviamente. Y en muchos momentos, y por cómo se está jugando al fútbol, posiblemente te tienes que adaptar a lo que ha hecho Las Palmas en algunos partidos. Estar atrás, ser un bloque compacto, saber defender bien el área, por supuesto. Pero a mí el que haya sido tan poco productivo el ataque, en el que los mediapuntas, repito, no hayan brillado, en el que me han faltado partidos de ver una Unión Deportiva brillante. Hemos visto los partidos donde Las Palmas trabaja, pero creo que Luis García no ha sido capaz de darle a Las Palmas ese toque de fluidez en tres cuartos de campo, ese toque de destaparse un poquito más en ataques en ciertos momentos. Creo que se me ha quedado un poco cojo todo el planteamiento de Luis García, sobre todo cuando él mismo dice que quiere ser protagonista con balón y ser presionante. Sobre todo la parte de ser presionante, hay muchos momentos en los que no lo hemos visto y le ha faltado las palmas eso. Y no es solo culpa de Luis García, sino es culpa también de los mimbres y de las herramientas que tiene para intentar llevar a cabo ese juego. O sea que es eso parte y es, parte de culpa, por supuesto. eso es. Volvemos a lo mismo. Y aunque tú quieras darle por lógica, que la tiene, un 50-50 o el porcentaje que quieras a culpa directiva, entrenador, la base o ya la montaña empieza muy empinada cuando la directiva no hace el trabajo que a priori se debe hacer. ¿Dónde le damos para mí y la parte de culpa a Luis García? Que en vez de cerrarse en banda, decir, hostia, es que estos no son los jugadores con los que yo quiero hacer mi juego, que es lo que ha pasado, intentar decir, eh, a ver cómo me explico. Iker Bravo, ¿a ti qué te gusta? ¿Jugar de media punta? Lo siento, esto es lo que hay, vas a ser mi delantero y vas a presionar aquí, 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 aquí. Ese mensaje se lo trasladas a todos. Decís que es innegociable que nosotros somos mejores si presionamos en campo contrario, si nos defendemos con balón en campo contrario, etcétera. Pero en vez de trasladarle eso a toda la plantilla y que todos se sientan importantes y todos se sientan válidos, o aunque salgas en el minuto 79, sabes que vas a aportar tanto como el que aportó de aquí para atrás, se ha ido cerrando.
a ese mensaje para 12, 13 jugadores como mucho, y eso tiene como consecuencia que de 44 partidos que ha disputado la Unión Deportiva Las Palmas, solo obtienes lo que quieres en ¿cuánto? ¿En 3 partidos? ¿En 4 partidos? ¿Sabes? Sin embargo, si esa mentalidad la trasladas a nivel colectivo, a nivel grupal, creo que el chance se te abre más y en vez de que te salga la propuesta tuya en 4, te saldrá por lo menos en 20 mínimo, ¿no? Entonces, ahí creo que ha sido un gran déficit. Evidentemente, no vas a presionar con Viera a campo contrario, a que te abras en canal. Eso ya lo sabemos, Sergio. Pero si al menos mentalizas a Viera de que eso te lo haga en 10, 15 minutos y que eso se lo traslada al otro, y que eso al otro, y que eso al otro, eso al otro, ya por lo menos de manera natural e intrínseca le sale al equipo de ir a presionar el campo rival. Y yo decía hace unos días en redes, clave para el partido de la Rosaleda, no defender en campo propio. Es que a la peor Unión Deportiva Las Palmas la hemos visto cuando defiende en campo propio, que es muy diferente a cuando la Unión Deportiva Las Palmas entrega la pelota pero avanza a línea. Pero si entregas la pelota y te entierras cada vez más en tu área, es que es de cajón, que se va a ver una peor versión tuya, de cajón. Sí, sí, total. Y repito, eso no quita que haya partidos en los que se haya defendido bien así o se haya sacado resultados así, pero a mí me deja de ver mucho la temporada y eso quizás lo podemos reflexionar en el siguiente episodio porque es que tiene muchas aristas, desde, como estamos diciendo, desde la confección de plantilla, desde los perfiles que se traen, desde los perfiles que se promocionan, que es casi ninguno, hasta luego los planteamientos o los intentos de Luis García. Y tú muy bien decías, y aquí lo hemos intentado analizar lo más real posible, en muchos momentos Las Palmas ha optado por el aburrimiento, por partidos largos y por no entrar en ese caos que decía Luis García. Pues posiblemente porque no has tenido a un Kirian en su máximo nivel físico, porque tienes a un GC que en el minuto 70 de todos los partidos ya le empieza a costar, porque tienes a un Jonathan Viera que no está para más de 60 minutos, porque tienes muchos jugadores que quizás no tienen ese aspecto físico que necesitas para entrar en esa locura que, por ejemplo, el Málaga sí te plantea durante los 90 minutos, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que también Luis García ha sacado muchas cosas en positivo, muchas cosas buenas durante la temporada. Y es un poco, creo que esta reflexión ya la he hecho en otros episodios. Las Palmas ha sido un equipo muy lineal, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, contra los equipos de media tabla para abajo no ha fallado y ha sumado muchísimos puntos porque ha sido capaz de no encajar goles, enganchar algún gol que te haga ganar partidos y demás. Y por contra, cuando te ha venido un rival un poco superior, no ha sido capaz de dar ese paso adelante e igualarle. Y por eso pues se han perdido muchos partidos contra rivales directos. Creo que repito, Las Palmas ha sido un equipo muy lineal, fiable contra los de abajo y contra los de arriba creo que se ha quedado corto, por muchas razones. Sí, es que esto lo leí esta mañana en una reflexión que compartía Francis Mata de Martín Marrero y que también me gustó compartirla en redes, que hacía una alusión al técnico del Málaga, no me sale el nombre ahora, a Funes, perdón, con Luis García, ¿no? Y decía que Funes busca el cómo, que es el juego, para llegar al qué, ¿no? Que es el resultado. Y que el otro, es decir, el nuestro, Luis García, eh, su prioridad siempre ha sido antes el qué que el cómo, y que la norma dicta, perdón, ha sido el qué que el cómo, y que la norma dicta que para llegar al qué es a través del cómo. Es decir, en español, que si te obsesionas con el resultado, cierras el aburrimiento, ¿no? Te aficionas al aburrimiento, quizás te olvidas del juego. Pero si te centras en el juego, el resultado acaba llegando solo. Y estoy totalmente de acuerdo y creo que define muy, muy bien eh, esta temporada. Déjame decirte que decías, hablabas de actualidad y esta actualidad no te la esperas porque a la hora que estamos grabando esto acaba de comunicarse Miguel Ángel Ramírez. No sé si lo has visto, si lo compartimos, si abrimos por ahí el melón de la actualidad rápidamente. Sí, sí, dale, dale. No, no he visto nada. Dice Ramírez.
y que lo escuchen los oyentes también, frecuentemente, leo textualmente, frecuentemente el fútbol no devuelve todo el esfuerzo, el trabajo y la ilusión que se deposita en el camino. Acaba una temporada que tuvo desde el arranque nuestra presencia en los primeros puestos, esto es verdad. No supimos superar la ausencia de jugadores desde el inicio, otros desde muy pronto y otros en el tramo decisivo de la competición. Es cierto. Es decir, que no se supieron rehacer ante las lesiones. Sigo. Ahora toca evaluar y mejorar al equipo. Asumimos que caímos cerca de la orilla, conservar lo bueno que nos llevó hasta ahí y comprender que hace falta algo más para llegar a ella. Mirar atrás con el agradecimiento a quienes han estado a nuestro lado en cada paso de la temporada con la pretensión de añadir mayor apoyo aún. Gracias a nuestros jugadores por dejarlo todo. Gracias a nuestra afición que siente la unión con este escudo de por vida. Gracias a nuestros patrocinadores por su arrope. Volveremos juntos y reforzados a la lucha. Me encanta el tubo hasta para los sponsors. Sin decirlo, Miguel Ángel ya te habla de que evidentemente en la cesta estaban los huevos depositados en la cesta del ascenso, no se consigue, que las lesiones nos han lastrado bastante, pero no rehacernos a ellas nos han lastrado más aún, y que toca, y aquí es donde va el melón de la actualidad, toca hacer balance, y toca dar salida y focalizarse desde ya en trabajar las posibles altas para la próxima temporada. Sí, toca revolución y será otro de los temas que tratemos en el último episodio, que será el siguiente. Pero vamos, que creo que contándolo por encima son unos 14 jugadores que más o menos se quedarán, 12, 14, 16 que van a salir entre sesiones, finales de contrato, ventas que parecen bastante claras. Y Mika hay que ver Mármol no cuenta como venta, eso que quede claro, No, porque no, no, no. se va a coste cero, pero sí que Dinko Orcas tiene todas las papeletas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Dinko y Ale García son las dos ventas más claras. La de Ale García un poco más de dudas, ¿no? Obviamente hay que verla, las condiciones. La de Dinko Horcas parece bastante cantada. Actualidad y se empiezan a mover cosas. Hay que ver Luis García. No, la renovación era automática en caso de ascenso. Eh, Según la provincia se estaba empezando a hablar el tema de la renovación. Según Diario A está en la lista del Elche para entrenar en Primera División la próxima temporada. Es uno de los muchos candidatos que tiene el Elche, pero bueno, salía el nombre esta mañana de Luis García. Eh, y a partir de ahí, llegadas, salidas, pues iremos viendo. Llegadas, yo creo que ya se pueden empezar a decir nombres que todos tenemos en mente. Parece que Sergio Ruiz está muy cerca. Eh, El del por Teruel lo- este, ¿no? Que estaba desde Navidad. Sí, sí, parece que este de Navidad está fichado. No se ha hecho nada oficial, pero en principio debería. Y luego parece e imagino que será así, que Las Palmas está interesada en los dos canarios del Albacete, Jefté y Raúl Lisuain. Sí, de y este se habla de un posible interés del Getafe, ¿no? Por lo cual queda un poquito ahí con pinzas. Un segundo, un apunte antes de que decías de Ale García como una posible venta. Veo más venta comprar a Barcia y ponerlo en el mercado en el escaparate que a Ale García. Creo yo, ¿eh? Sí, sí, también, también, pero como está la economía a día de hoy, sobre todo de los equipos en España, vas a pagar 1,5 millones por Barcia si te lo quieres quedar, para luego venderlo en cuánto. Es el tema. No, Por no. un central de segunda división, Sí, sí, nadie te va a pagar muchísimo. para venderlo por unos 3 millones, más la mítica esta ya que todos no lo conocemos, condicionante, cláusula condicionante, si llega a tal, Sí, tal. pero ¿qué equipo te pone 3 millones por Sergio García de primera división en España ahora mismo? Hombre, a mí a priori se me viene a la mente un Celta de Vigo, no me extrañaría. Se me Uf, no, no viene. nivel, ¿eh? Pero yo no estoy hablando de. Tú me estás preguntando de quién lo paga, no de para ser titular y llegar ya. Se me viene un posible Getafe de alguna manera de encontrar chanchullo ahí para pagar. Sé que, por ejemplo, equipos.
bueno, te diría el Español por la fuerza económica esta del Borle y tal, pero A mí se me vienen dos que puedan pagarlo, Español y Deportivo de La Coruña. Y Barça canterano Deporti- del Celta, no sé. No Deportivo sé La si Coruña. va. Hostia, Deportivo Sí, La Coruña. El Deport, por lo visto, tiene mucho dinero y va a tener bastante potencia en el mercado. Eso es lo que hablan y lo que dicen. Sí, pero pero sí, no, eso se sabe todo, ¿no? Por el presidente. Que por cierto, ¿sabes que el presidente, esto es una pedrada, tiene más dinero que Florentino, tío? Sí, Que porque es es- el dueño de la banca. claro, yo no lo sabía, me quedé flipado, tío. Pero hablo el tema de por el tema fair play, no por el desembolso que pueda hacer el precio, no. Pero bueno, español, sonaba también que Miga Mármol como destino puede ser Cornellá, no lo sé. Olympiacos, también hablaban en las últimas horas Mateo Moreto. Olympiacos. Olympiacos Champion. eh, Sigue Mendilibar, ¿no? En- te diría, Diría que sí, sí. diría que sí. Y no sé cómo estará a día de hoy la opción del Como, que era el equipo que más ha estado interesado en Miga Mármol, igual que la Roma. Son los dos equipos que más han interesado, que en los finales de mercado han preguntado cuánto es la cláusula y demás, que al final no No. se ha terminado ejecutando. Por terminar ya el tema de rumores, salidas y demás, lo que todos tenemos claro. Jonathan Viera ayer ya empezaba a preparar el terreno para anunciar la retirada, o al menos que deja de ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, Seguramente ya la semana que viene tendremos, pues si Viera se despide, rueda de prensa de Jonathan Viera y la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez, Ujú. esa la que cae todos los años al final de temporada, y por ahí un poco es el futuro de Las Palmas. Nos queda hablar lo que decías antes de Ale García, Viti, el tema que decía yo de las bajas de Ale García y Barcia, que creo que han condicionado mucho a Las Palmas en este final de temporada, o han condicionado el plan de Las Palmas en este final de temporada. No sé Venga. un poco cuáles son tus sensaciones. Em, Nos retrotraemos a lo futbolístico porque creo que si en el minuto 75, antes de que entre más o menos Iván Medina, tú dices a quién mete, una vez Tapejiño dentro del campo, yo pensaba, joder, tío, qué diferente hubiera sido o cuánto ha lastrado las lesiones, porque si estuviera Viti y Ale García, tendrías a Ale García como alternativas para, primero para una suplencia de Millaciro, que creo que desde la lesión no ha vuelto a nivel. Tienes una alternativa ahí para sacarlo desde la banqueta. Y segundo, también referente a Millaciro, el partido de ayer era para poner a Pesolesi atrás, quitabas a Marvin por lesión, pero es que ponías a Viti por delante. Ya por armas, ya, ¿no? Y yo pensando y pensando, digo, me venía esto a la mente, ¿no? De todo lo mal que quizás tú como cuerpo, como la directiva, qué armas más escasas le has dado tú a tu técnico, tío. Porque creo que no llega con una clarividencia Luis García a decir, vale, tío, se me lesionó este, pero tengo un perfil muy similar que es Pepito. Nada, es que no había un Pepito de turno. Sí, sí. Y tú quieres jugarte las cartas. Y quién? Si veías ayer, por ejemplo, veía el martes Almería-Castellón y se iba a este y entraba Melamed. Y se iba al otro y entraba, o se iba Miguel de la Fuente y entraba el otro. Tal. Y tú, tío, con unas armas tan escasas a un equipo que ha bajado de primera división, o sea, tío, me dio que reflexionar, o sobre todo, cuánto tienes que mejorar tú, ya aunque tengas esas cartas y esas armas, y paso de lo futbolístico a lo médico, ¿cuánto tienes que mejorar tú y tu cuerpo médico, tu preparación física para tratar mejor las lesiones? Para que un jugador como Sandro te haya jugado 3 partidos, creo que 48 minutos. Que Viti, desde que se lesionó, no sabemos nada. Que Ale García se opera, se lesiona, caes y la recaída es una operación que lo deja cao. Que lo Llodis también cao. Eh, Hombre, que- yo creo que las lesiones. Eh, las de Recoba, Loyodí, Ale García son producto de la mala suerte, aunque Ale García se ha lesionado varias veces durante la temporada, hasta que ya la última decidió pasar por quirófano. Eh, pero el resto al final son jugadores que desde que han llegado sabemos que son así. Sandro
ha tenido problemas y vino con problemas ya en la rodilla. Marvin es un jugador muy expuesto y muy habitual que se lesione. Viti, tres cuartos de lo mismo. Claro, pero que sean así, es que Jesse también era propenso a lesiones. Y sin No, embargo, Ese se rompió la rodilla y luego decidió no jugar más al fútbol y dedicarse a otras cosas. Hasta que se puso serio y volvió a Las Palmas. claro, claro, pero me refiero, se ha Pero, por puesto. ejemplo, tanto en la etapa anterior de GC como en esta, no ha tenido lesiones o no le recuerdo yo grandes periodos de baja. Claro, no, no, Por eso, a eso voy, de por eso que, digo le han que es una apretado desde cosa más otra del. parte, ¿no? O sea, desde la Pero que creo preparación que es una física le han cosa más. apretado a ese. Creo que es una cosa más del propio futbolista y de la naturaleza del propio futbolista que realmente de que no se hagan las cosas bien en cuanto a lo médico y demás en el club. No, no, si yo no, al revés, o sea, probablemente la Unión Deportiva contará con los mejores fisios de toda la isla y del archipiélago. No abogo a eso, abogo a, al igual que creo que tienes que evolucionar siempre en cada materia y que cada detalle cuenta, esta temporada que sirva para decir, todas estas lesiones me han lastrado de mi objetivo final. ¿Puedo mejorar en mi ámbito médico del club? Sí, no. Si es que sí, tratemos de mejorar. ¿Puedo mejorar en la preparación física? Porque es así como evoluciona, bajo mi punto de vista, ¿eh? Es así como Sí, evoluciona sí, sí. un club, Sergio. Sí, sí, no, eso total. O sea, por esa parte. Y lo que hay que pedir es que siempre se revisen esas cosas y se intente mejorar todo ese tipo de cosas. Y en la No sé. puntilla final, si tú pones en cada parte médico una estimación de baja, o sea, si no la pones, no tienes, no hay chance que Dios te pregunte, porque como no lo sabemos, pero si tú pones en cada parte médico cuánto va a estar Pepito de baja, ya tienes una presión por otro lado de decir, ¿y a este cuánto le queda? Que tú dijiste 2 semanas, ¿y cuánto le queda ahora? ¿Y por qué se retrasa? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Sabes? Son cosas a mejorar también, tío. Sí, sí, pero yo entiendo que ahí es parte también de política del club, aparte de que son datos que los jugadores tienen que dar el ok para publicarlo. Entiendo que es política de club de que a día de hoy en el mundo del fútbol se revisa todo al detalle y entonces si tú no das la estimación de baja, pues puede llegar a X partido en el que el rival no sepa si este jugador va a estar disponible o no y eso le condiciona para su planteamiento. Yo entiendo que es la naturaleza de esas decisiones y de por qué, por ejemplo, durante muchos momentos no se dan los partes de baja. Pero que a todos nos gustaría, y a nosotros como periodistas nos gustaría, sí, pero tampoco creo que ni cambie nada de la información que pudiéramos dar nosotros o del análisis que pudiéramos hacer nosotros. Y creo que el club lo ve desde el punto de vista de, oye, vamos a intentar taparle la información, no a los periodistas, sino a los rivales. Entonces, yo creo que por ahí también va un poco, al menos, la forma de pensar que tiene el club para no dar ese tipo de estimaciones bajas y demás. Es un poco lo que, como yo lo veo. No, no te quito coma. O sea, casi que voy más a de todo menos al futbolista. Pese a que estoy muy de acuerdo en que si el futbolista quiere, como que se cuida más, ¿no? O se lleva más al límite hasta cierto punto, ¿no? Sí, Pero es que sí. creo que tiene que mejorar el club en muchas cosas. Pese a que ahora creo que solo está sentado en el estadio, en el estadio, en el estadio. Y ese antropocentrismo, esa visión de tan central del estadio ha opacado todo lo demás. Y ahora, a todo lo pasado, hacemos balance y ves las carencias, y ves que las carencias son grandes y son grandes en lo deportivo, en la Sí, sí. gestión. Al final, estadio, la cerveza Pío Pío, Barranco Seco, lo de Fuemiano Fuentes para hacer una villa y hacer bodas, Los terrenos estos todo, de Almatricho, los terrenos de Tamaraceite. Almatriche. Al final sabemos que al final la excusa es el club para poder hacer muchos otros negocios y que se justifica un poco que por ahí es por donde viene el crecimiento de Las Y, Palmas. y fíjate, Eh, para despedirnos, cómo a raíz de un partido hemos ido hilando tantos temas que afectan al devenir de tu objetivo que es futbolístico, ¿sabes? sí, sí, sí. Eh, Objetivos de la próxima temporada, plantillas, entradas, salidas. Veremos si con alguna noticia con respecto a Luis García lo trataremos en el siguiente episodio,
que volverá a ser el martes como habitualmente. Y ahí hablamos largo y tendido de la temporada, pondremos notas, haremos un poco de repaso y balance de todo lo que ha sido estos 44 partidos del año de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que nada, con esta eliminatoria del playoff, con un nuevo año en segunda división, Buah, veremos también porque hay rivales y hay entidades y volvemos a tener derby, pero bueno, es una división, una segunda división otra vez muy potente y va a ser, creo, muy competida. Así que putera, nada, todo putera, eso. dilo claro, Sí, sí, putera, va sí, a sí, ser sí, sí. jodida. Y bueno, saludo a los amigos tinerfeños que salieron ayer a la luz después de un año en la cueva, que eso también es para analizarlo. Pero bueno, que nos escuchamos en el próximo episodio el próximo martes y nada, muchas gracias por estar al otro lado escuchándonos y pues volvemos, como digo, el próximo martes para analizar todo el año, toda la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas.